Entonces, ya pedí cita ahí en Comenzar de Nuevo y ya me dieron el diagnóstico de que tenía. Rogelio. Bueno, yo me di cuenta hasta tiempo después, cuando después de ir con varios nutriólogos, doctores, no encontramos un diagnóstico tal cual, hasta que una vez entra mi papá a mi cuarto y me dice, oye, ahí está este lugar, se llama Comenzar de Nuevo, y tuve una sesión con la doctora Lupita, y ahí es donde ya me diagnosticó que tenía el trastorno por atracón. Lo que es más interesante es que 2 años antes, yo estaba aquí en primer semestre, soy de Culiacán, estudiando, y ya me había metido a la página de Comenzar de Nuevo sobre trastornos alimenticios. La diferencia es que yo no sabía que tenía el trastorno. Hola, yo también soy de Culiacán. A propósito. Mi hija se llama Clarisa y ya no lo notábamos tanto porque fue como muy rápido. Ella entró a la secundaria y empezamos como que a detectar ciertas cosas de que se limitaban en ciertas comidas que le gustaban, y de pronto dejó de comerlas, de pronto también cambió unas cosas que eran para ella satisfactorias por cosas saludables, y empezó a bajar de peso. Ella siempre fue muy delgada, pero saludable, y no encontrábamos nosotros una explicación. Nunca nos pasó por la mente que ella estaba pasando por un proceso de anorexia, hasta que la confrontamos su papá y yo, y ya fue cuando ella nos dijo, mamá, no puedo comer. Fue muy fuerte que tu hija te dijera, mamá, no puedo comer, quiero comer, no puedo comer. Y curiosamente, hace muchos años, yo había tenido una plática con una persona que trabajaba en Comenzar. Ella era mamá del mismo colegio donde estaba mi hija, y me platicó de dónde estaba trabajando y de lo que ella veía, y me pareció pues interesante en ese momento. Nunca me imaginé que 12 años después tenía que yo hablarle por teléfono para decirle, oye, estoy viendo este caso, estoy viendo esto con mi hija, dime qué hago. Y fue como vimos aquí, con Comenzar de Nuevo, que pues nos ayudó bastante. Me acuerdo perfecto cuando confrontamos a mi hija, que fue el 25 de agosto, me acuerdo perfectamente, y me acuerdo cuando empezamos el tratamiento, que fue un 5 de septiembre. Entonces, a partir de ahí fueron como dos momentos muy importantes en la vida de mi hija y de nosotros también, como familia. Muchas gracias. Y por ejemplo, ¿cómo fue ahora sí ya recibir el diagnóstico? Porque en cierta medida puedo imaginarme que da un poco de calma poder entender qué es lo que está ocurriendo, pero ya una vez que está planteado, ¿cómo vivieron este momento? ¿Qué es lo que pasa después de aquí? Pues fue algo difícil porque, pues ya que te dije que tiene un trastorno alimenticio, pues sí, es algo serio. Sí, a la vez sí nos sentimos tranquilos porque ya supimos qué es lo que tenía, pues estábamos en el lugar indicado con gente profesional que nos está orientando y diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y pues sí, es un reto que pues hemos estado, bueno, ahorita todavía mi hija, yo estoy todavía en tratamiento con ella, y pues ahí vamos avanzando, pero pues así fue. Yo recuerdo que cuando la doctora Lupita me dio el diagnóstico, estaba en Zoom en mi cuarto con mis papás, y yo creo que lo que sentí fue miedo, pero también un alivio de por fin saber qué era lo que tenía, porque justo después del Zoom empezamos a ver, bueno, la transferencia a Monterrey para no la escuela, ya todo el proceso, pero desde terminar el Zoom nos empezamos a mover para venirnos a Monterrey. Bueno, nosotros fuimos a una cita, nos recibió, ahí nos atendió la doctora Karina. Sí fue impactante saber el diagnóstico, porque pues lo escuchas, has escuchado de estos temas, pero realmente nunca pensamos que pudiera pasar, ¿no?
Entonces sí fue fuerte además porque médicamente mi hija no estaba bien, también traía ya muchos problemas médicos, sus análisis clínicos salieron muy mal, traía un derrame en el corazón, o sea, fue muy fuerte el recibir el tratamiento, pero a la vez yo me acuerdo que yo le decía a la doctora, pero se va a poner bien, ¿verdad? Y ella me decía, sí, nada más que es un proceso que lleva tiempo. Y por ejemplo, ya entrando a tratamiento, porque pues cada quien recibió su diagnóstico, cada quien entró a su grado de tratamiento, ¿cómo fue irse adaptando en la primera semana, la famosa primera semana de tratamiento? Tengo como 8 doctoras y no sé cómo se llaman y no sé quién es quién y me dieron esta indicación, pero esta otra indicación. ¿Cómo es el incorporarse a un tratamiento? Pues sí, se te cambia la vida. Al principio, las primeras semanas te da muchísima información, entonces pues sí, como que ir entendiendo y viendo todo lo que te están dando, ir conociendo a toda la gente, porque pues si de repente se te olvida de cómo se llamaba o cosas de ese tipo, también pues dejar todas tus cosas, tu vida, pues está todo el tiempo ya estar acompañando a tu hija ahí en el centro, de estar yendo, bueno, yo voy 3 veces a la semana. Pero sí, pues fue un cambio muy fuerte, pero pues bueno, claro que lo que quieres es que tu hija salga bien, que supere todo esto, entonces pues ahí estamos, ¿no? Aquí mi primera semana estuvo muy interesante porque desde el día 2 estuve aquí en este panel, yo sin saber nada sobre el tema de los TCA, siendo mi segundo día apenas, yo estaba allí sentado y me aventé así cuenta una maestría sobre trastornos de la conducta alimentaria aquí. Y hay una anécdota muy interesante porque estaba Roberto Carlos, un gran amigo y gran acompañante que es el enfermero de la clínica. Le pregunté, oye Roberto Carlos, ¿por qué los nutriólogos están comiendo Carl Jr.? No deberían de estar en las sucursales, porque mi cabeza no lo entendía. Entonces, fue una semana muy interesante y de muchos aprendizajes ha sido vivido. Fue una semana muy difícil. La verdad fue difícil, lloramos mucho, mi hija, mi esposo y yo. Es la primera vez que vi a mi esposo llorando también. Fue sí, mucha información, mucha información, pero sí fue muy complicado. Recuerdo cuando estaba nosotros íbamos todos los días, mediodía, toda la tarde hasta en la noche. Clarisa hacía ahí su comida, sus snacks, sus cenas también. Ahí ella hacía todo ahí y siempre estábamos como que acompañados. Como bien dices, te cambia la vida totalmente. Mi esposo dejó de trabajar, yo pedí vacaciones en mi trabajo también. Ahí debo de reconocer que tanto el colegio de mi hija como en mi trabajo nos apoyaron bastante esa parte. Me encontré casos de papás que no tuvieron esa suerte que tuvimos nosotros. Entonces, sí fue difícil, pero fue como conocernos otra vez en ese proceso ya como familia, porque ahí sí trabajamos mi esposo y su servidora y pues mi hija, ¿no? que ella se llevó la parte más complicada. Justo ahí algo que quisiera preguntarles es cómo fue ir lidiando con estos momentos como difíciles, ¿no? O sea, al final de cuentas es una enfermedad que en cierta medida, ok, te la diagnostican, pero nunca habías oído de ella antes y estás aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y a veces haces un error y te dicen, es que hay que tener cuidado con esto porque entonces puede haber esta implicación médica y tú, no, Entonces, ¿cómo es lidiar con estas situaciones difíciles, con estos malestares que a veces pueden llegar a aparecer, como por ejemplo, tuvo Rogelio aquí está tu estructura alimentaria, pero no se suponía que debía comer menos? O sea,
¿Cómo es adaptarse a estas nuevas indicaciones que van recibiendo y la resistencia que a veces podemos ir viendo a la enfermedad? Pues sí fue difícil también. A mí lo que sí me ayudó es que yo ya tenía una estructura en la comida. O sea, sí le daba, no le daba 5 tiempos de comida, pero sí, por ejemplo, 4 tiempos de comida, otras, o sea, siempre bien con Isabela. Entonces, lo que sí era el introducir a los alimentos, porque, como les decía, pues ella no comía muchísimas cosas, entonces se hizo una jerarquización, jerarquización de una lista de los alimentos, de lo más fácil a lo más difícil, para que ella empezara a escoger qué es lo que quería probar, el que se comprometiera y empezar a hacer lo que es la exposición de alimentos. Entonces sí me ayudó mucho porque pues yo cuando siempre quería introducir que empezara a comer cosas, pues no lo hacía bien y pues ella nunca quería probar cosas nuevas. Y aquí ya como me fueron explicando, ya me fue funcionando el que ella quisiera ir probando alimentos y ya, pues ya fue agregando alimentos a su menú. Entonces, pues sí pues es algo, tienes que estar ahí, aparte todos los días, con lo que tú ya vas exponiendo o sea, ahí lo que es en la clínica, tú en tu casa, todos los días tienes que hacer exposiciones. Entonces, pues es estar todos los días, es el estar preparando, el checar que pues, esté comiendo, y el que para ella ya cada vez sea más difícil, o más fácil el exponerse a los alimentos. Pero claro que sí hay cosas que hasta ahí te das cuenta cómo te causa ansiedad la comida, porque sí, de repente le ponía y a veces pues veías el miedo a la comida, o sea, que a lo mejor yo nunca lo había notado antes, y pues sí, a veces el darle su tiempo, el que le bajara la ansiedad, el empezar a ponerle hielo, o no sé, que se te ponía a caminar, o cosas en las que bajara y después volviera para seguir con sus alimentos. Y pues sí, sí ha sido un proceso en el que ahí vamos, todavía nos falta, no hemos terminado de probar todos sus alimentos, pero pues sí. Bueno, en mi caso no solo era el tema de la estructura de la clínica, sino también el tema de aprender a vivir solo, estando aquí de foráneo. Al principio, al ver la estructura o el menú, así, pues ya estaba familiarizado con el tema de eso de dietas restrictivas, y para mí fue muy choqueante, como la doctora Eva dice aquí, bienvenida al mundo al revés, porque literalmente era todo lo contrario aquí. Recuerdo que eso me decía, no es que te tienes que terminar el pastel, y yo, ¿por qué me voy a terminar el pastel? O sea, era muy choqueante aprender el tema de las sensaciones corporales, las diferentes escalas, las emociones, los sentimientos. Y yo creo que tuve muchos altos y bajas durante todo el periodo. Al principio como que confiado, luego triste, luego súper bien, luego enojado, luego, o sea, yo creo que viví todas las emociones allí en la clínica. Entonces, yo podría concluir que lo que a mí me ayudó fue el tema de confiar y Roberto Carlos. La verdad, yo no podría decir. Sí, o sea, yo creo que tenemos que jugar los juegos de mesa, de que, porque yo al principio estaba solo en la clínica, me tocó un mes donde yo estaba solo, pues encontrar un amigo donde me explicaba un poco como más un tema entre amigos, que un tema de qué relación nutriólogo-paciente. Y sí. Ya saben, su tratamiento con Roberto Carlos allá atrás. Yo creo que parte de lo que Rogelio nos quiere transmitir es la importancia del cuidador, porque finalmente, bueno, Rogelio foráneo tuvo que venirse a otra ciudad, adaptarse a muchas cosas, desde el cocinar, ya todo un chef, y llegar a un lugar, en este caso el tratamiento, y tener la estructura alimentaria, la estructura de terapias y la parte del acompañamiento, que es la que resalta mucho la importancia del papel que juega el cuidador, que precisamente es el tema central de esta ponencia, es muy importante en la recuperación del proceso. Finalmente, esto es lo valioso del papel que tiene el cuidador y el acompañante. Bueno, lo más pesado que fue esa semana fue cuando en una plática que nos dieron ahí en Habilitan nos dijeron, esto puede pasar, entre las cosas que pueden pasar puede haber temas con bajones de glucosa. Entonces si hay eso, hay que hacer lo siguiente. Y yo lo escuché y dije,
no, eso me va a pasar. A los 3 días, nos pasó que una de esas plantas se levantan y dice, me siento mareada, escribo y me dicen, dale, chécale la glucosa. Se la checamos, pues baja. Y ya. Entonces había que cambiar la estructura. Ya el hospital se hizo mi casa también, porque aprendimos a tomarle la glucosa cada 3 horas, a darle snack de rescate, el famoso Ensure, que ahora lo ve y dice es mi mejor amigo. En esa etapa fue mi mejor amigo. Y estuvimos como 3 semanas en ese proceso. Yo creo que eso fue lo más difícil porque fue como regresar otra vez a tener una bebita y estarle dando alimento cada 3 horas, sea de día, fuera de noche. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil y la hora de la comida, porque era estructura, a pesar de estarle dando esos snacks, tenía que tener su desayuno, su comida, su cena, sus snacks normales, los que tenía que tener. Entonces ella no entendía por qué tanta comida. Y decía, es que es mucha comida. Y tener que explicarle. Y otra cosa también era el carácter de papá y mamá. Porque tanto su papá como una servidora somos de carácter, no puedo decir de carácter fuerte, pero somos de carácter muy difícil los dos, porque hemos de reconocer. Ahí aprendimos a ceder mucho y también aprendimos a hablarle con más amor, no exigirle tanto, sino que pedirle las cosas de diferente forma. Eso también fue complicado para nosotros como cuidadores y como papás. Muy bien, pues ya para ir cerrando, me gustaría que pudieran darnos un consejo o pudieran compartirnos, si pudieran hablar con ustedes desde el inicio a la fecha, ¿qué es lo que les gustaría escuchar? ¿Qué es lo que quisieran saber antes de que todo esto comenzara como todo un tratamiento? Pues yo creo que siempre seguir las indicaciones que te dan, o sea, es muy importante, porque hay veces, por ejemplo, a mí se me ha tocado una etapa difícil que Isabela ha tenido muchísima ansiedad, entonces le está costando mucho, o sea, ella siempre había comido bien y todo, el comer, que no tiene apetito. Entonces yo ahí sí bajé un poquito de las exposiciones que hago diario con ella de los alimentos que ha comido. Entonces ahorita es como volver a empezar casi porque le está volviendo a costar mucho trabajo el hacerlo. Entonces como que todavía es como que dices, hijo, es que por verdad es sufrida, entonces como que se hacen ciertas cosas y luego te das cuenta que pues, no puede ser. Entonces es bien importante que todas esas indicaciones se sigan, o sea, al pie de la letra todo lo que te dicen, la verdad que pues, tienen toda la experiencia del mundo y bueno, es lo que yo sí he notado que en eso pues, me equivoqué. Bueno, es parte del proceso que pues todo el mundo vamos aprendiendo, pero pues ese es mi consejo. Mi consejo sería que la recuperación, si es posible, el primer contacto que tuve con la doctora Lupita me preguntó ¿qué te gustaría lograr? Y yo le dije, me gustaría poder viajar por el mundo, conocer, tener experiencias en el extranjero y que la comida no sea un tema de ese miedo, el tema de los atracones. Y hace una semana regresé de un viaje 40 días de Asia con éxito, sin atracones, sin temas con ansiedad de la comida, comiendo como debe ser, siguiendo las sensaciones corporales, el tema de las emociones, o sea, y yo creo que eso me diría de confía, déjate guiar y aquí están para cuidarte, enseñarte y que al final quiera lo mejor para ti, que te recuperes. Pues el mayor consejo es el mismo que comenta Alejandra, confiar, comenta también a Rogelio, confiar en los expertos, confiar en todo el equipo de trabajo que tienen en la asociación. Siempre nosotros nos sentimos muy apoyados por todos ellos. Te daban tranquilidad cuando nos tenían que dar tranquilidad. Y también le daban
esa tranquilidad a Clarisa, mi hija. Ahorita llego y les digo, igual que Rogelio, la recuperación yo la veo posible. Yo les digo, les doy las gracias infinitas a comenzar, porque les digo, me regresaron a mi hija. Me regresaron la personalidad alegre, desinhibida, contenta de Clarisa, y yo la veo ahora y me llena mi corazón de felicidad en verla tan contenta, en disfrutar comer. Ella sí ya puede decir, hay cosas como cualquier, pues no me gusta eso, pero pues ya sé que me lo tengo que comer, y se lo come. Y ella ahorita sí disfruta la comida, disfruta a sus amigos. Ella baila, regresó a bailar, ya regresó a bailar por el gusto de bailar. Ya anteriormente lo hacía como parte de su rutina de ejercicio, pero ahorita ya regresó a bailar, y les estaba comentando que esta semana inició ya también su carrera, la licenciatura. Entonces, confíen. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues mil gracias, de verdad. Para nosotros es un súper gusto poder verlos de este lado, poder que nos brinden la oportunidad de compartir su experiencia, porque sabemos que a veces pueden llegar a haber estos momentos donde no nos sentimos tan seguros de querer compartirlo, o a lo mejor nos podemos llegar a sentir como muy vulnerables o muy emocionales, y se vuelve bien importante que podamos escuchar esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, su honestidad y sobre todo la generosidad de compartir esta experiencia tan personal y significativa, porque escuchar sus historias nos recuerda que la recuperación es un camino que no se recorre en soledad, y que el acompañamiento auténtico, aunque desafiante, puede transformar el proceso de una forma poderosa. Su testimonio es un acto de valentía que seguramente dejará huella en todos los que hoy los escuchamos. Gracias por abrirnos su corazón, por sembrar esperanza y por recordarnos que sí se puede.